Bueno, muy bien. Nos hace falta un poquito de quórum, pero vamos empezando, ¿sí o no? Ya son como las 9:08 o algo así. Em, Bien, entonces, un par de cositas logísticas. Algún compañero, Andrés, creo que es Andrés, ¿cierto? No. ¿Cómo es que es tu nombre? Sí, Andrés. Andrés preguntaba por los parciales. Todavía no los he podido mirar, pero a partir de mañana los voy a empezar a mirar. Entonces van a empezar a tener los comentarios y las correcciones directamente en el Moodle, en orden como los hayan enviado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ya estoy hablando con Laura y con Juanita para que nos envíen, les vayan enviando lo más pronto posible. Probablemente algunos equipos ya les hayan enviado la retroalimentación de la entrega anterior y pronto vamos a subir también las instrucciones de la última entrega y también les vamos a contar, vamos a cuadrar las fechas de las presentaciones de cada equipo. ¿Listo? Recuerden que creo que es como el 8 de junio más o menos, hay que revisar en el programa, empezamos con las presentaciones de ustedes aquí en clase directamente y eso les va a servir también como una última retroalimentación para hacer la entrega final y definitiva del producto final, ¿cierto? La idea es que la siguiente entrega, que está también para los primeros días de junio, eh, sea o consista más bien en ese trabajo escrito, en ese texto argumentativo, eh, digamos ya completo y listo, ¿cierto? Eh, para entregar. Entonces, esa última entrega son esos tres momentos, ese texto argumentativo, la presentación y el producto final. ¿Listo? Pero pues eso, digamos, tiene unos tiempos que ahorita no tengo directamente en la cabeza, pero para que vayan teniendo eso presente. Y en esta semana les contamos entonces algo más concreto acerca de esas fechas. ¿Listo? No sé si haya preguntas, dudas, inconformidades. ¿No? Sí. ¿Cómo, perdón, Linda? No. ¿Es el 4 o el 6? Me parece que es el 6, ¿no? No sé. Pero bueno, 4 o 6, digamos, ¿cierto? Esa entrega es la del texto argumentativo, que esa se mantiene, digamos, para todos los equipos. Después lo que cambia es la presentación, porque pues obviamente tenemos como 3 fechas, me parece, 3 sesiones en las que ustedes hacen presentaciones. A partir de ese momento, como a partir del 8 de junio más o menos, que no recuerdo muy bien las fechas, y después entonces la entrega del producto final, ¿cierto? Porque la idea es que en la presentación ustedes nos muestren también cómo van con el producto final, que nos muestren como un extracto de ese producto final y que entre todos y todas hagamos algo de retroalimentación, ¿cierto? Entonces que podamos hacer sugerencias también de lo que ustedes van viendo de los otros equipos, no solamente el equipo pedagógico, Juanita, Laura y yo, sino que ustedes también entre ustedes puedan hacer sugerencias, comentarios, etc. ¿Listo? Sí. ¿Cómo? Eso lo estamos hablando con Laura y con Juanita para decidirlo esta semana. Eh, si hay grupos, equipos voluntarios que quieran empezar, pues siempre súper bienvenidos, nos pueden enviar un correo y podemos cuadrar eso así. Si no, pues vamos a tratar, digamos, no sé todavía si lo hacemos aleatoriamente o si lo hacemos de otra forma. No sé. Si tienen sugerencias, todas las sugerencias son bienvenidas para establecer ese orden. Ajá, sí, 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 sí. Listo, entonces cualquier sugerencia es súper bienvenida. Listo. ¿Preguntas, dudas, inconformidades? No, tengo que subirlas, perdón. Hoy las subo, sí, entre hoy y mañana las subo segurísimo. ¿Listo? ¿Faltan las de la sesión 1.4? ¿Me has dicho? ¿Faltan las del módulo 2? ¿Todas las del módulo 2? Ah, ok. Falta es la 2.4. Ah, ok. Listo. Yo la subo entonces. Vale, Felipe.
Listo, muy bien. Si no hay más preguntas, dudas, etcétera, pues retomamos con nuestra última sesión del módulo 2, en donde vamos a hablar sobre la CEPAL, y el lunes alcanzamos a mencionar algunos de estos puntos importantes, de estos mensajes, digamos, que quisiéramos mandar en esta sesión. El primero, decíamos, entender que la CEPAL fue una de las instituciones pioneras en la construcción del desarrollo y de la economía del desarrollo como objeto de estudio, ¿cierto? Y también como institución clave en la institucionalización, si ustedes quieren, y en la construcción de lo que hoy conocemos como la disciplina de la economía del desarrollo también, ¿cierto? Esos dos puntos van a ser bien importantes y sobre todo lo que les decía la clase pasada, teniendo en cuenta que muchas veces pensamos que en América Latina y en el sur global lo único que hacemos es copiar cosas, ¿cierto? Resulta que con toda esta historia de la economía del desarrollo, no solamente, les decía yo, con la historia de la CEPAL, sino también con lo que vimos acerca de Hirschman, de Curry, de Tinbergen, la idea es volver a resaltar ese papel que hemos jugado desde el sur global, ¿cierto? En particular desde Colombia y desde América Latina, en la producción de ideas acerca, digamos, de ideas, de teorías económicas, de métodos y de herramientas también, y en particular en la producción de ese tipo de ideas hacia la economía del desarrollo, ¿cierto? Entonces, esos dos puntos van a ser bien importantes y sobre todo, esos dos puntos tienen una consecuencia epistemológica muy importante acerca de una pregunta sobre la universalidad o la no universalidad del conocimiento. ¿Será que el conocimiento económico es universal, es válido en todos los momentos, en todos los lugares, en todas las épocas, etcétera? ¿O definitivamente existe una cierta especificidad, una cierta particularidad del tipo de conocimiento que producimos en diferentes momentos, en diferentes lugares, desde diferentes posiciones también? Y en ese sentido, recuerden, lo hablábamos también cuando hacíamos esta sesión acerca del análisis del género dentro de la economía, ¿cierto? Del enfoque de género en la economía, hasta qué punto nuestra posicionalidad es importante para entender también el tipo de conocimiento que estamos produciendo, ¿cierto? Entonces, la persona que habla, pero no solamente la persona que habla, sino también la institución, el lugar desde donde hablamos y a partir de la trayectoria de la que hablamos, tienen obviamente una incidencia acerca de la forma en que producimos conocimiento, acerca de la forma en que entendemos el mundo y en que actuamos sobre el mundo también, ¿cierto? Entonces, fíjense que todos digamos, esos dos primeros puntos tienen una cantidad de consecuencias que van mucho más allá, ¿cierto? Que son profundas, me parece a mí, que en términos epistemológicos, pero también, si ustedes quieren, en términos políticos, son muy importantes porque defienden diferentes posiciones en nombre, entre otras cosas, de un conocimiento legítimo, riguroso, científico o no, ¿cierto? Dependiendo desde dónde estemos hablando. Entonces, por eso vuelvo a llamar la atención sobre esos puntos. Otro punto importante que hay que entender es que la CEPAL no es una institución como ninguna institución lo es, ¿cierto? Aquí hemos mencionado la Coles Commission, hemos mencionado el National Bureau of Economic Research, hemos mencionado la FED, hemos mencionado el Banco de la República, etcétera. No son instituciones homogéneas ni a lo largo del tiempo, ni en periodos específicos del tiempo. Y en ese sentido, esas instituciones, a pesar de que representan de alguna u otra forma algún tipo de proyecto, algún tipo de pensamiento en algunos momentos, vamos a encontrar siempre que hay discusiones, conflictos al interior de estas, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo la influencia que estas instituciones puedan tener o no varían en el tiempo también, ¿cierto? Entonces, definitivamente la influencia de la CEPAL para los países o en los países de América Latina no fue la misma en todos los países ni en todos los momentos del tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos del pensamiento cepalino, y por eso otra vez volvemos a uno de esos puntos fundamentales que hacíamos al principio de este curso, es muy difícil hablar de una escuela de pensamiento cepalino, ¿cierto?
Obviamente hay algunas cosas comunes, pero las cosas comunes tienen que ver más que todo con el lugar desde donde se habla, el tipo de organización que reúne a unas personas que están interesadas en hacer preguntas acerca de algún tema, en particular de la economía del desarrollo. Pero eso no quiere decir que todas las personas al interior de esa institución estén absolutamente de acuerdo y que sus ideas sean recibidas de la misma manera en todos los países de América Latina y en todas las épocas en que la CEPAL esté hablando, ¿cierto? Entonces, ese punto o esos dos puntos son importantes también dentro de esta sesión. Muy bien. Para hablarles un poquito de la CEPAL, ¿cierto? Tenemos otra vez este contexto de la entreguerra entre los años 20 y los años 30, en donde los países independientes del llamado hasta cierto punto tercer mundo, ¿cierto? Eso es un poco una etiqueta que va a empezar a usarse sobre todo un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, van a llevar a cabo un proceso o un esfuerzo de industrialización auspiciada por el Estado y en respuesta al rompimiento del sistema de comercio internacional que se va a dar sobre todo con la Primera Guerra Mundial. Recuerden ustedes que hasta 1914 teníamos unos niveles de globalización, de mundialización, sobre todo en términos de comercio internacional, muy importantes, comparables incluso con los que teníamos a principios de los años 2000, ¿cierto? Donde obviamente pues había un orden internacional bien establecido, en donde sobre todo Inglaterra pues dominaba en general las rutas marítimas, las rutas comerciales, etcétera, pero en donde en general había unos altos niveles de comercio internacional que van a venir a romperse hacia 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y esos niveles, ¿cierto? O esa ruptura más bien de esos niveles de comercio internacional se van a dar, entre otras cosas, por todos esos discursos nacionalistas, proteccionistas, que se van a dar a partir de ese momento, ¿cierto? En particular en Europa también. Recuerden, por ejemplo, a los fascistas defendiendo la idea de la autarquía, ¿cierto? Con esta idea de autosuficiencia, por eso, entre otras cosas, su plan expansionista de poder contar con unos territorios un poco más grandes para poder suplir, digamos, a sus países de todo tipo de bienes y de todo tipo de productos, ¿cierto? Entonces todo eso se va a romper un poco y en ese sentido los países, incluso como Colombia, ¿cierto? Y otros países en América Latina, en Asia, etcétera, van a tener un proceso más o menos tímido, ¿cierto? Pero de todas formas un proceso relativamente importante de industrialización, entre otras cosas, en donde el Estado va a empezar a jugar un papel muy importante. Y recuerden ustedes, lo veíamos en el módulo 1, el Estado no solamente va a empezar a jugar un papel importante en estos países del tercer mundo, entre comillas, ¿cierto? Sino también en esos países del primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, donde se estaba consolidando esa idea del Estado administrativo, ¿cierto? Que es el tipo de institución que le va a dar la posibilidad, en particular a Estados Unidos, de poder llevar a cabo unos planes y unos proyectos importantes, por ejemplo, de infraestructura, durante todos los años 30, en lo que conocemos como el New Deal, ¿cierto? Entonces, todo esto es algo que está sucediendo de forma más o menos global en el contexto internacional. En ese sentido, entonces, entre los años 20 y 50, los países latinoamericanos habían logrado construir más o menos una institucionalidad del Estado que era relativamente importante, ¿cierto? Entonces, en Colombia tenemos, por ejemplo, la fundación, o la fundación no, la construcción, el diseño y la puesta en marcha de instituciones importantes como, por ejemplo, el Banco de la República, ¿cierto? Por ejemplo, la Contraloría General de la Nación. Ese tipo de instituciones se van a crear y ese tipo de institucionalidad se va a crear más o menos en esa época, entre otras cosas, pues como respuesta a ese contexto internacional del que estamos hablando. Pero al mismo tiempo, América Latina va a experimentar fenómenos importantes tanto de urbanización por un lado, como de extensiones en la masa electoral, ¿cierto? Cada vez
más personas van a ganar, o no van a ganar, van a tener el derecho a votar, ¿cierto? A participar en las elecciones. No solamente las mujeres es un poquito más tarde, hacia los años 50, ¿cierto? Pero también los hombres, ¿cierto? Que no fueran necesariamente mayores, yo no me acuerdo de cuánto, de 36 años, y que tuvieran un salario y unos bienes y unas condiciones socioeconómicas particulares, van a poder empezar a participar en las votaciones, ¿cierto? Va a haber en ese sentido, de alguna forma, una expansión también de la democracia, y va a empezar esa tímida construcción del Estado social de derecho, del Estado del bienestar, con algunas políticas particulares también parecidas a las que mencionábamos durante varias semanas, hace un par de semanas, acerca del Estado del bienestar que se estaba construyendo también en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, ¿cierto? Entonces tenemos toda esa cantidad de cambios sociales, políticos, etcétera. Y en ese sentido, eso que conocemos como el estructuralismo cepalino se va a inscribir dentro del contexto de los nacionalismos de la posguerra, con un enfoque en la industrialización y en una menor dependencia del sistema económico comercial, entre otras cosas. Eso va a ser absolutamente clave, ¿cierto? Esa idea de que necesitamos también políticamente y económicamente defender algún tipo de soberanía, de autonomía que habíamos perdido o no habíamos tenido nunca realmente, y el pensamiento cepalino va a ir un poco en esa dirección también, ¿cierto? Nacionalista en el sentido más del nacionalismo también, de entender América Latina como una región y como un bloque más o menos económico, con todos los problemas de integración que teníamos y que seguimos teniendo, ¿cierto? Pero tratar de entender América Latina un poco desde ese punto de vista. Y en ese sentido, un punto bien importante es que tanto la institución de la CEPAL, que van a ser también dentro del sistema de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Como su enfoque o su teoría van a nacer al tiempo que otras instituciones y otros enfoques mientras se están desarrollando en el mundo, ¿cierto? En términos de cómo pensar la economía del desarrollo, ¿cierto? Entonces esto está pasando de forma paralela, no solamente va a suceder en América Latina, ¿cierto? O no solamente va a suceder dentro del Banco Mundial, o no solamente va a suceder dentro del Fondo Monetario Internacional, sino que todos estos enfoques, todas estas teorías están desarrollándose de forma paralela y digamos al mismo tiempo, ¿cierto? La CEPAL también va a tratar en un principio de priorizar el crecimiento económico sobre el equilibrio económico. Digamos que ese va a ser, lo mencionábamos hace un par de sesiones también, una de las primeras visiones que va a empezar a dominar la economía del desarrollo, ¿cierto? A pesar de que el desarrollo no es solamente crecimiento económico, y ya lo vimos, creo, suficientemente con Hirschman Curry y con Tinbergen, el crecimiento económico definitivamente va a ser parte de esas prioridades dentro de lo que deberían lograr estas economías para poder llegar al desarrollo, ¿cierto? Definitivamente, sin crecimiento económico, no va a ser posible lograr llegar al desarrollo, sea cual sea la idea que se tiene del desarrollo, ¿cierto? Entonces, esas dos ideas van a ir pegadas, ¿cierto? La una al lado de la otra de forma muy importante, a pesar, recuerden, de que las disciplinas de economía del crecimiento y economía del desarrollo van a estar bastante separadas desde el principio, y todavía hoy en día lo siguen estando, ¿cierto? Una cosa es hablar de modelos de crecimiento económico, y otra cosa es hablar de economía del desarrollo, incluso para esta época, a pesar de que el crecimiento haga parte de una de las prioridades políticas, ¿cierto? Entonces ahí hay una diferencia importante también en términos metodológicos. Las dos subdisciplinas van a utilizar métodos y herramientas muy distintas. La economía del crecimiento con Solow y compañía, ¿cierto? Va a ser una disciplina que va a estar mucho más marcada por la matematización, casi que desde el principio de su
digamos, desde el principio del nacimiento de esa subdisciplina, mientras que la economía del desarrollo no va a estar marcada por ese nivel de matematización tan importante que presenta la economía, o más bien el crecimiento, las teorías de crecimiento económico. Un punto muy importante que va a jugar la CEPAL tiene que ver con la estandarización de las cuentas nacionales y de la producción de estadísticas al interior de los países de América Latina, ¿cierto? Volvemos otra vez a ese punto que siempre hemos estado tocando desde el módulo 1 acerca de la importancia de cómo representamos la economía, de cómo la entendemos y de cómo la construimos también conceptualmente, pero al mismo tiempo cómo construimos esas herramientas que nos ayudan a actuar de forma efectiva, ¿cierto? Esperamos, sobre la economía. Y la CEPAL, en particular, va a jugar un papel importante en el fomento de la construcción de esos sistemas estadísticos, ¿cierto? Y de la construcción de esas estadísticas y de esas mediciones, etcétera, siguiendo obviamente los lineamientos de las Naciones Unidas. Y fíjense que esto no es que estamos copiando lo que nos están diciendo que debemos hacer los países del norte directamente. En esto están también los países del norte directamente, ¿cierto? Ya lo mencionábamos en el módulo 1. Inglaterra solamente hasta principios de los años 40 empieza a producir estadísticas nacionales de forma sistemática, entre otras cosas, para poder hacer frente a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pero está más o menos en el mismo nivel de desarrollo en el que podría estar un país como Colombia en esa época en términos de producción de datos, de producción de estadísticas, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto también son desarrollos paralelos y no es que simplemente por ser la CEPAL y por ser una economía, digamos, o por tratarse del estudio de las economías del desarrollo, estemos siguiendo unos lineamientos que se nos están dando desde afuera y que ya otros países han probado que funcionan o no, ¿cierto? Nosotros, en este sentido, hacemos parte de esos desarrollos de las cuentas nacionales y de las estadísticas, y en particular Colombia va a ser uno de los países pioneros dentro de la región también, que se va a poner, digamos, la camiseta, ¿cierto?, para empezar a producir de forma lo más seria posible y lo más rápido posible ese tipo de estadísticas. Obviamente con todos los problemas que uno quiera, ¿cierto? Pero también en ese sentido estamos más o menos a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y un punto muy importante es que la CEPAL no solamente va a producir reportes y no solamente va a producir, digamos, ideas y libros, etcétera, a partir de sus grandes pensadores, pensadoras como Prebisch, Furtado, Tavares, etcétera, ¿cierto? Sino que, sobre todo, van a organizar una serie de cursos, una serie de talleres a los que van a invitar a economistas de todas las ideologías, economistas de América Latina, para que vayan a Santiago de Chile a seguir estos talleres y a convertirse también ellos en expertos en economía del desarrollo. A pesar de que no sean todos esos economistas, no se llamen a sí mismos más adelante, después de los talleres, cepalinos, ¿cierto? No es un tema de evangelización, ¿cierto? Ni de conversión en las buenas teorías y en las buenas formas de pensar el desarrollo, sino son simplemente unos talleres y unas formaciones desde la CEPAL, justamente para poder pensar los temas del desarrollo desde diferentes tipos de herramientas, análisis, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese punto va a ser bien importante también para entender la forma en que la CEPAL va a consolidar esa subdisciplina que va a ser la economía del desarrollo por un lado, pero al mismo tiempo en cómo se van a diseminar las ideas, ¿cierto? Las ideas en general no se diseminan simplemente por las fuerzas espontáneas del mercado de las ideas y ya está. Se necesita que haya una institución detrás de esas ideas que venda esas ideas, ¿cierto? Que las refuerce.
que les dé un asidero institucional. Mencionábamos, por ejemplo, las ideas de la econometría, ¿cierto? La econometría no se convirtió en un método dominante. Recuerden los años 30, los años 40, incluso en los 50, muchas personas veían la econometría con mucha sospecha, ¿cierto? Y la econometría en ese sentido no se va a convertir en un método dominante, sino solamente hasta que la Coles Commission le mete plata, ¿cierto? Funda uno de los journals más importantes hoy en día en economía, que es Econométrica, hace conferencias, fundan la Econometric Society, ¿cierto? Y hay todo un movimiento institucional que nos ayuda a poner esas ideas y esos métodos en la discusión y en las prácticas de los y las economistas, ¿cierto? Entonces algo parecido va a pasar con la CEPAL, no solamente porque la CEPAL esté diciendo cosas acerca de la economía del desarrollo, las personas en América Latina van a adoptar esas ideas o no. Se necesita hacer un esfuerzo importante y en ese sentido esos talleres y esas formaciones van a ser parte de ese esfuerzo por diseminar este tipo de ideas. En particular, la CEPAL va a crear el ILPES, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, que también va a ser muy importante para difundir esas ideas, ¿cierto? A partir del ILPES se van a organizar muchas conferencias, muchos talleres que otra vez van a entrenar a los y las economistas de América Latina en cuestiones de economía del desarrollo, en cuestiones de desarrollo, etc. Como les mencionaba, la influencia de la CEPAL no ha sido igual en todos los países ni en todos los momentos y obviamente siempre con unos argumentos políticos, con unos argumentos que tienen que ver con el momento social y económico en el que se encuentre cada país. Algunos países van a adherir a algunos principios de la CEPAL en diferentes momentos y en diferentes grados, ¿cierto? Entonces, algunas de las ideas principales que ustedes conocen, por ejemplo, la idea del modelo de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones, que entre otras cosas no era exclusivo de la CEPAL, ¿cierto? No nace con la CEPAL, sino que es un modelo que desde antes, desde los años 20, desde los años 30, se está discutiendo también. Va a ser una de las ideas fuertes que va a defender en particular Prebisch también, ¿cierto? Y la CEPAL, y que de alguna u otra forma algunos países de América Latina vamos a seguir con mayor o menor medida a lo largo del siglo XX, ¿cierto? Por ejemplo, Colombia, hasta cierto punto, más o menos hasta los años 80, de alguna u otra forma, trató de seguir algo de estos lineamientos, ¿cierto? De pronto otros países lo hicieron de forma más decidida en diferentes momentos del tiempo, pero recuerden que todo esto tiene también unas connotaciones políticas de coyuntura importante que dependiendo del gobierno de turno también con el que nos encontremos, pues se van a acercar mucho más a este tipo de políticas o no. Parecido a la tesis del deterioro de los términos de intercambio, ¿cierto? Que empíricamente sigue siendo discutible, ¿cierto? Se sigue discutiendo en la literatura si es cierto que ha habido históricamente un deterioro en los términos de intercambio de los países latinoamericanos con respecto a sus exportaciones y sus importaciones desde el norte global, ¿cierto? Entonces, eso también va a depender del tipo de intereses de cada uno de los países, cada uno de los gobiernos de turno. La idea acerca de la demanda de precios más justos de las materias primas también, digamos, depende del contexto geopolítico internacional en el que nos encontremos en un momento dado, si podemos dar esas luchas o no, ¿cierto? La idea del desarrollo dirigido hacia adentro, ¿cierto? Teniendo en cuenta la importancia del mercado interno, entre otras cosas, de los encadenamientos productivos también. Y también la idea del modelo mixto de combinar la industrialización por sustitución de importaciones con exportación de manufacturas va a ser aceptado por algunos países en algunos momentos y la idea de una integración regional tan difícil, ¿cierto?, para nuestros países va a ser defendida en algunos momentos, así como la planificación estatal también o no, ¿cierto? Entonces,
Depende, obviamente, de los proyectos políticos, depende, obviamente, del contexto político en el que nos encontramos. En algunos momentos en América Latina y sobre todo en particular en América del Sur, tenemos una tendencia hacia ver con buenos ojos la integración comercial, la integración social, económica, etcétera, entre nuestros países. En otros momentos simplemente eso explota y cada país se va por su lado, ¿cierto? Y empieza a buscar otro tipo de alianzas con más a nivel internacional que a nivel regional. Entonces, todo eso va a variar muchísimo y les cuento todo esto, obviamente, para reforzar esa idea de que la CEPAL y el pensamiento cepalino no es un pensamiento homogéneo, cuya recepción haya sido la misma en todos los países, ¿cierto? Hay unas dificultades muy grandes para entender también cuáles han podido ser los efectos o no de ese pensamiento cepalino, de eso que designamos como un pensamiento cepalino a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Un punto importante es que también la CEPAL y en particular Prebisch van a jugar un papel importante en la esfera global, sobre todo a finales de los 60, cuando Raúl Prebisch es nombrado secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Recuerden ustedes que todos estos economistas, o por lo menos la mayoría de estos economistas de la CEPAL, van a ser economistas reconocidos internacionalmente, ¿cierto? No son personas desconocidas para la comunidad internacional. Prebisch en particular, desde los años 20, desde los años 30, fue un personaje reconocido también en Estados Unidos. Las personas sabían quién era Raúl Prebisch dentro de la disciplina económica e incluso en las esferas políticas, entre otras cosas porque Prebisch fue uno de los consejeros, primero uno de los fundadores también del Banco Central de Argentina, pero uno de los consejeros que viajó por América Latina también asesorando a los países para la creación de los bancos centrales. Pero además de eso, pues la comunidad internacional de economistas en general sabía quién era Prebisch, ¿cierto? Y lo conocían. Prebisch también estuvo viajando en Estados Unidos, no estoy seguro de si en Europa, pero por ejemplo, Celso Furtado sí fue un economista que incluso fue profesor de la Sorbona durante muchísimos años. Era pues casi que más profesor europeo que latinoamericano, ¿cierto? No sé ahorita cuánto tiempo de su carrera académica pasó en Europa comparada con la que pasó en América Latina, pero fue un tiempo sustancial y tenía sobre todo una interlocución y una correspondencia directa con toda la, ¿cómo se llama eso? Toda la crema innata, ¿cierto? De la disciplina económica. Entonces, eso también para contarles, ¿cierto? Que no es una escuela de pensamiento totalmente marginalizada, ¿cierto? O totalmente heterodoxa, sobre todo en el sentido en el que hemos definido aquí el mainstream, ¿cierto? La economía dominante. A partir de ese sentido mucho más comunitario, mucho más sociológico de entender que hay unas prácticas, unas maneras de ver el mundo, unas maneras de hacer economía que pertenecen a unos rituales, ¿cierto? Unos hábitos, etcétera, que nos hacen pertenecer o no a esa disciplina de alguna u otra forma. Y estas personas pertenecían definitivamente a ese círculo, obviamente desde un punto de vista crítico, pero pues como lo hemos mostrado a lo largo de estos módulos, incluso al interior del mainstream economics hay un espíritu absolutamente reflexivo y crítico a lo largo del tiempo acerca de la forma en que hacemos economía, ¿cierto? Entonces, solamente como para resaltar un poco eso. Y Prebisch va a poner en el debate internacional, sobre todo, esta discusión acerca de los problemas estructurales entre el centro y la periferia, ¿cierto? Y el deterioro de los términos de intercambio. No porque le den la razón directamente a Prebisch, ¿cierto? Pero por lo menos para poner esa discusión en los círculos no solamente académicos de comercio internacional, sino también en los círculos políticos, en la esfera política, tanto a los niveles nacionales, regionales, como también en los niveles internacionales. Y justamente
pues esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo, pues va a servir como contrapeso al GATT, ¿cierto? Sobre todo para poner de manifiesto que pues existen diferentes pesos y diferentes intereses al interior, digamos, de estas estructuras del centro-periferia en términos comerciales, y que no todo puede ser simplemente libre comercio y ya está, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí obviamente también hay una defensa importante de lo que significa la posición política y económica de, en particular, los países de América Latina. Bueno, la fundación de la CEPAL se va a dar en 1948 y, como les contaba, bueno, Prebisch va a ser reconocido internacionalmente y sobre todo su idea de describir la economía internacional como un conjunto de relaciones entre el centro y periferia va a ser uno de los mensajes más importantes que va a dejar Prebisch, y que consiste básicamente en que el centro económico, el centro cultural de alguna forma también, ¿cierto? Y político, va a buscar exportar bienes de capital a cambio de materias primas y de bienes agrícolas, ¿cierto? Y nos va a decir Prebisch esa relación que, entre otras cosas, en el largo plazo va a significar una relación en donde los precios de intercambio, va a haber un deterioro en los precios de intercambio, en donde los bienes de capital van a ser relativamente más caros comparados cada vez más, ¿cierto? Comparados con los bienes que exportamos desde la periferia, las materias primas y los bienes agrícolas. Va a crear una situación de desbalance que no va a ser solamente un desbalance económico, sino que va a ser un desbalance político también, ¿cierto? Entonces aquí estamos obviamente pensando en la economía, no solamente desde la economía como algo técnico, sino desde la economía también puramente como economía política, a través de unas relaciones de poder importantes entre el centro y la periferia, que se ven reflejados, entre otras cosas, en esas relaciones desiguales también de comercio internacional. Y Prebisch va a describir los problemas de la periferia, sobre todo como dos problemas fundamentales. El primero, un problema de desempleo estructural, en donde los sectores exportadores tradicionales van a ser incapaces de crecer, sumado a que la población rural está llegando a las ciudades y estamos viendo ese éxodo rural y esos problemas de éxodo rural, ¿cierto? De los campesinos yéndose hacia las ciudades, engordando también las filas de desempleados, etcétera, las masas de desempleados, etcétera, ¿cierto? Entonces ese va a ser uno de los primeros problemas más importantes que Prebisch va a encontrar en los países en general de la periferia, en particular de América Latina, la idea del desempleo estructural. Por otro lado, lo que ya mencionábamos, el desequilibrio continuo de la balanza de pagos, dada esa estructura de importaciones y exportaciones de bienes de capital, importaciones de bienes de capital, exportaciones de materias primas, y ese deterioro de los términos de intercambio. Entonces, esos van a ser dos de los problemas más importantes que va a identificar Prebisch para los países de la periferia de América Latina: el desempleo estructural y el desequilibrio en la balanza de pagos. Pero además nos va a decir Prebisch algo muy importante, y es que ese subdesarrollo, según Prebisch, va a estar caracterizado por la heterogeneidad estructural, que consiste en unos procesos económicos con diferentes productividades que coexisten al interior de una misma economía, ¿cierto? Entonces, ese tipo de heterogeneidad crea unos desbalances importantes, no solamente en términos económicos, sino también sociales y políticos al interior de estos países de la periferia. Y ese va a ser otra característica, otro de los problemas de la periferia, que según Prebisch podrían ser corregidos con una política acertada de industrialización,
¿cierto? Que en particular va a tener que ver con esa industrialización por sustitución de importaciones también, ¿cierto? Muy bien. Mm, digamos que siempre es muy difícil poder dar, sí, Santiago. Por lo menos se discute, ¿cierto? Digamos que no es una, una teoría por allá que un latinoamericano está soltando por allá en Santiago de Chile, en una institución de las Naciones Unidas y lo dejamos así. Por lo menos genera algo de eco, por lo menos se discute y sobre todo por lo menos tiene algunas repercusiones políticas desde las Naciones Unidas y en particular desde la Conferencia de las Naciones Unidas por el Comercio y el Desarrollo, ¿cierto? Entonces, tiene algo de eco, tiene algo de discusión, a pesar de que pues obviamente va a haber posiciones en todos los sentidos y finalmente desde el norte pues se va a defender un poco más, o más bien no se va a defender esa idea del centro-periferia en última, ¿cierto? Pero algunos intelectuales y la mayoría de economistas pues sí van a por lo menos tomarse más o menos en serio esas discusiones. Pero más adelante en particular, y lo vamos a ver en el próximo módulo, por ejemplo, la Escuela de Economía de Chicago va a desechar todo este tipo de teorías de la CEPAL como teorías y planteamientos que no hacen parte de la ciencia rigurosa que sería la economía, que se basa en la teoría de la elección racional, que se basa en los conceptos de equilibrio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces después sí va a haber un lobby importante, sobre todo desde Chicago y desde otros lugares del mundo también, para desechar estas teorías y para que justamente, por ejemplo, a través de los Chicago Boys, traigamos el buen conocimiento que tanto quería Curry también que trajéramos a Colombia, ¿cierto? Finalmente a estas tierras bárbaras latinoamericanas, ¿cierto? Entonces va a haber un poco de eso, pero algo de eco sí va a haber y algo de repercusiones políticas también. Sí. Uh-huh. La CEPAL nace desde la ONU, nace desde el sistema de Naciones Unidas, que también están haciendo en ese momento, ¿cierto? Justo después de la Segunda Guerra Mundial, se reorganiza eso que había existido después de la Primera Guerra Mundial, que era la Liga de las Naciones, ¿cierto? Pero que definitivamente pues había fracasado un poco, así como lamentablemente las Naciones Unidas a veces parecen fracasar, por ejemplo, con lo que pasó con Ucrania, ¿cierto? Que el Consejo de Seguridad no puede hacer absolutamente nada con ese tipo de situaciones. Entonces, pues yo no es que no crea en el multilateralismo, ¿cierto? Pero sí se evidencian unos problemas importantes en ese sentido hoy en día, obviamente, ¿cierto? Ninguna de esas instituciones puede ser perfecta, ni mucho menos, pero sí digamos, la CEPAL entra dentro de ese contexto de entusiasmo por un multilateralismo diferente, ¿cierto? Y por unas instituciones internacionales que sean, o que por lo menos promuevan el respeto de los derechos humanos, ¿cierto? El respeto en general por la soberanía nacional de todos los países, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y en ese sentido, digamos, entra la CEPAL o empieza a existir la CEPAL, ¿cierto? Les iba a contar que obviamente es muy difícil definir exactamente lo que significa el estructuralismo, ¿cierto? Aquí hay una definición de Joseph Love, que es la lectura que ustedes tienen para esta sesión, que pues desde la historia del pensamiento económico me parece bastante acertada, pero hay que entender que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 40, 50 y 60, casi todo se llamaba estructuralismo, estructura, todo era estructural, no solamente en la economía, ¿cierto? La econometría, por ejemplo, se llamaba econometría estructural, ¿cierto? Y necesitábamos entender, según Havelmo, según Marshall, según la Coase Commission, según Frisch, según Tinbergen, cuál es la estructura de la economía para poder hacer
econometría, para poder utilizar la econometría, ¿cierto? Para poder especificar nuestros modelos, para poder hacer las estimaciones de la forma más rigurosa posible. Y lo mismo va a pasar en otras ciencias sociales, ¿cierto? Vamos a hablar todo el tiempo acerca de la estructura. Entonces, cuando vemos, digamos, con perspectiva contextualizada, la utilización del lenguaje de Prebisch y de la CEPAL acerca de lo que ellos llaman la economía estructuralista, pues vamos a ver que no es totalmente innovador y totalmente fuera de su contexto y de su época, ¿cierto? Sino que definitivamente se está inscribiendo dentro de algo, dentro de un contexto intelectual en donde todo lo llamábamos estructural, estructura, sistema, sistemático, etc. ¿Listo? Entonces solamente como una observación en ese sentido más como de historia intelectual, si ustedes quieren, de lo que estaba pasando. Entonces les voy a leer otra vez en inglés, qué pena, ¿sí? Me perdonarán. Me pueden regañar, cualquier cosa, no importa, pero ahí vamos comentando, ¿cierto? Si no, sí, bueno, ustedes me van diciendo. Entonces, Love define el estructuralismo de la siguiente forma. Structuralism means a variety of things in economics, as in other disciplines, and my definition is a broad and simple one, ¿cierto? Entonces, más o menos con esa primera frase, pues, Love nos está queriendo decir un poco lo que les dije yo en 5 minutos, ¿cierto? Love nos lo dijo en 20 segundos, en 10 segundos. Structuralism refers to theoretical efforts to specify, analyze, and correct economic structures that impede or block the normal, entre comillas, implicitly unproblematic development and functioning allegedly characteristic of Western economies. Larga esa frase, pero contundente, ¿cierto? No, bueno, listo. Fíjense lo que nos está diciendo Love. El estructuralismo se refiere a esos esfuerzos teóricos para especificar, analizar y corregir las estructuras económicas que le impiden o que bloquean, que impiden y que bloquean ese funcionamiento normal, entre comillas, implícitamente no problemático, que supuestamente es característico de las economías occidentales. ¿Eso a qué les suena? Si es que fui más o menos claro tanto en mi lectura como en mi medio traducción. ¿Qué nos está diciendo que es sí, Andrés, el estructuralismo? Ok, solamente una observación, ¿cierto? Esa es la lectura que hacemos y que hemos hecho históricamente a Adam Smith. Pobre Adam Smith se revolcó por allá en su tumba en Edimburgo un poquito, ¿cierto? Dijo como, no, acuérdense que yo no dije eso, ¿cierto? Pero fue lo que más pegó, exactamente, ¿cierto? Fue lo que pegó y es lo que interpretamos en general. Pero bueno, digamos, esa interpretación que tenemos de Adam Smith de que la economía pues puede funcionar sin muchas fricciones. Pero, y en ese contexto de la economía del desarrollo, Felipe. Así como hemos visto que la economía pues, implícitamente está en todas las relaciones sociales que tenemos en la sociedad. Yo siento que eso es a lo que se refiere, porque probablemente son más problemáticas, porque ya están ahí y no las podemos cambiar. Pero pues, pero si se pueden desarrollar, se pueden transformar a la economía y de economías occidentales, no creo, bueno, no creo a que se refiere a que es algo propio de las economías occidentales, porque esta corriente se basa más en estudiar la parte occidental del mundo. Interesante eso, sí, ok. Lo que pasa es que también para esa época va a haber otras comisiones económicas en otras partes del mundo, ¿cierto? Y fíjense entonces dónde se inscribe la CEPAL en esa discusión para decir, ¿será que solamente estamos hablando de economías occidentales o podemos hablar de otro tipo de economías también? Pero entonces recuerden la teoría de la modernización, Daniel, por favor.
el estructuralismo desde la periferia, que toda estructura que no sea, que es occidental, pero tengo una pregunta, una duda es como, en cierta medida, el estructuralismo se piensa que sea una clase de institucionalismo alternativo, que digamos que mucho de lo que marca ahí me parece muy semejante a lo que podría ser institucionalismo. Puede ser, Daniel, entre otras cosas, porque para esta época, para los años 40, los años 50 incluso, el institucionalismo todavía es la corriente dominante, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en Inglaterra con Keynes y Cambridge, ¿cierto? O sea, otro tipo de institucionalismo. Pero eso que llamamos el neoclasicismo todavía es relativamente incipiente. Obviamente tiene fuerza, es importante, empieza Samuelson, digamos, a tener cada vez más importancia en MIT, etcétera, pero Samuelson incluso mismo tiene una cantidad de elementos institucionalistas muy importantes porque esa es la forma en que se ha hecho economía durante casi un siglo en Estados Unidos hasta ese momento, ¿cierto? Copiando un poco lo que decíamos acerca de los trabajos de la Escuela Histórica Alemana, entre otras cosas, porque muchos economistas estadounidenses se forman en Alemania hasta la Primera Guerra Mundial. Y, por ejemplo, las facultades y las universidades como Johns Hopkins y todas estas universidades, Wisconsin, ¿cierto? Que van a ser los núcleos de la economía institucionalista en esa época, Berkeley también, se van a construir o a remodelar en función del tipo de pensamiento de la escuela histórica alemana, también por lo menos en economía, ¿cierto? Entonces, claro, hay una cantidad de elementos, pero no solamente porque la CEPAL quiera reivindicar el institucionalismo, creo yo, de forma explícita, ¿cierto? Sino porque implícitamente esa es la manera, la buena forma de hacer economía, ¿cierto? No podemos separar, y fíjense que también hay un tema de economía política muy importante, no podemos separar esa esfera económica como si fuera algo puramente técnico, puramente económico, etcétera, donde funciona solamente la mano invisible, etcétera, ¿cierto? Sino que definitivamente tenemos que entenderlo dentro de ese contexto institucional y tenemos que ver cómo es que funcionan diferentes tipos de instituciones, tanto formales como informales, ¿cierto? Instituciones también de hábitos, de prácticas culturales, que eran las que más le interesaban a Keynes, por ejemplo, y que nos dicen cómo es que las personas consumen o cómo es que los agentes toman decisiones de inversión y ese tipo de cosas, más allá que el comportamiento racional, neoclásico, etcétera, ¿cierto? Sino sobre todo es porque estamos siguiendo unos comportamientos institucionalizados, ¿cierto? De unos hábitos, de una cultura, etcétera. Entonces ahí está todo ese elemento totalmente. Digamos que parece que es la única excepción del resto de los países occidentales medianamente desarrollados que la Japón. Y fue precisamente en Japón porque Japón sufrió como le pusieron a donde precisamente tomaban todas esas citas, tanto las técnicas de influencia como de economía. Digamos que es como, bueno, o sea, dentro de lo que va a ser la economía, son los países occidentales que son desarrollados. Mira, aquí tenemos un ejemplo de pues, que la sociedad que no se copió y se desarrolló. Digamos que también Exactamente, Andrés. Y en ese sentido, fíjense que lo que está detrás de esta definición también es la teoría de la modernización. Yo pensé que lo iban a ver mucho más directo, iban a decir todos y todas, y la teoría de la modernización, ¿cierto? Fíjense lo que nos está diciendo. Tenemos unos esfuerzos teóricos, racionales, científicos, sistemáticos, etcétera, ¿cierto? Muy occidentales también, para poder especificar, analizar y sobre todo corregir las estructuras económicas, ¿cierto? Que impiden o bloquean ese libre funcionamiento y libre desarrollo de característico de las economías occidentales, Estados Unidos e Inglaterra también, ¿cierto? Y a las que otra vez estamos hablando de Rostock, ¿cierto? Tenemos unas cosas que bloquean y que impiden ese desarrollo libre. Entonces, fíjense cómo estas ideas de la teoría de la modernización incluso entran en el núcleo de las ideas y las teorías de la CEPAL. ¿No les parece absolutamente fascinante eso? ¿No les parece terrible de alguna u otra forma? Hasta cierto punto siempre hemos creído y pensado que la CEPAL obviamente es absolutamente
heterodoxos, ¿cierto? Absolutamente revolucionarios, muchas de sus ideas, etcétera, pero al final es que no podemos hacer nada distinto a lo que está sucediendo en un contexto intelectual también en el que nos estamos moviendo. Prebisch también es hijo de su época, ¿cierto? Y Furtado y toda la CEPAL como institución. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero poner aquí de manifiesto, ¿cierto? No por denigrar a la CEPAL, ni mucho menos, ¿cierto? La CEPAL tiene cosas súper importantes, súper interesantes, es mirarla también desde ese contexto particular en el que se desarrolla, que es un contexto que de alguna u otra forma sigue algunas de esas ideas de la teoría de la modernización, ¿cierto? Algunos de esos ideales, por lo menos. ¿Listo? Y simplemente para terminar, y creo que ya podemos hacer una pausa, ¿cierto? Ustedes me dicen, listo. Simplemente termino leyendo esto como para que nos vayamos a la pausa pensando en eso. Because of these impediments and blockages, some standard classical or neoclassical prescriptions were rejected by structuralists as inappropriate, inapplicable. Some structuralist theory, in fact, was designed to move the economy to the point where neoclassical economics would be applicable. ¿Cierto? Entonces, fíjense las consecuencias epistemológicas que tiene esta posición. La idea es que, claro, existen unos bloqueos y ¿cómo se llama eso? Unos impedimentos dentro de la economía que le impiden a las economías latinoamericanas funcionar de forma libre como deberían funcionar las economías y de forma la más eficiente posible, ¿cierto? Como deberían funcionar las economías occidentales. Y entonces lo que quiere hacer la economía estructuralista es poder corregir esos impedimentos y esos bloqueos al punto en que ya esa economía pueda funcionar como una economía normal. Y esa economía normal es el modelo de Inglaterra, es el modelo de Estados Unidos. Y en ese momento, entonces ya nuestro pensamiento cepalino no va a ser necesario y no va a ser válido, entre otras cosas. En ese momento lo que va a ser válido es la teoría neoclásica. Ahí se las dejo. Vamos a la pausa y ahorita seguimos hablando de esto. Listo, bueno, muy bien. Entonces, seguimos, por favor. Porque con Rusia, cuando veíamos que decía Rostov, no tiene lo mismo, como el problema no es a dónde se llega, sino cómo. Porque aquí por lo menos es el internet, hay que analizar esas estructuras. Ajá. Pensar las estructuras del civil, pero en últimas para llegar a las economías del civil. Ok. O sea, más bien como de lo distinto de la CEPAL sería el tema del proceso de cómo desarrollarse, o si entendí bien lo que estás diciendo. Si llegar a un punto, tal vez el tema es como, pues ni siquiera, sino que también es como podría irse como un estilo mercantilista de relación, de exportaciones. Pero igual, en últimas veces, ¿no? Es industrialización y volverse industrialización, porque Inglaterra industrializada, Estados Unidos industrializada, es lo mismo. Hay que seguir lo mismo. Ok. Igual, otra vez, ¿cierto? Una advertencia, observación importante es que esta es una interpretación particular de la historia, ¿cierto? Probablemente uno podría encontrar otras formas y otras fuentes de leer la historia de la CEPAL y decir, no, definitivamente la CEPAL sí tiene una posición epistemológica, metodológica, política, teórica, etcétera, que es totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no les estoy diciendo aquí cómo tienen que creer esto que yo les estoy contando, ¿cierto? Simplemente les estoy mostrando, espero, con algunos argumentos que vale la pena por lo menos problematizar esa narrativa que nos cuentan en general acerca de la CEPAL y verla desde este contexto, ¿cierto? Y eso no le quita ni le pone, ¿cierto? A los cepalinos, ni mucho menos, pero creo que nos ayuda a entender un poco más el contexto
de las ideas y la forma en que se producen las ideas en general, ¿cierto? Sea en la CEPAL, sea en donde sea. Y eso poniéndolo en perspectiva también con otro tipo de ideas que se nos presentan muchas veces contemporáneas, hoy en día, ¿cierto? Que parecen muchas veces muy alternativas, pero que de pronto no son tan alternativas o tan fuera de lo común como pensamos, ¿cierto? Entonces es más que todo ese ejercicio de tener esa perspectiva histórica que nos ayuda a tener una lectura un poquito más contextualizada, un poquito más global. Ese es un poco el objetivo también, y obviamente chocarlas y chocarlos con ese tipo de hipótesis de la CEPAL finalmente no es tan distinto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese es también un poco la primera fase, si ustedes quieren, de la CEPAL. Después de esa primera fase, mucho más dominada por Prebisch, va a venir un poquito una segunda fase, ¿cierto? En donde tenemos una importancia relativa más bien, ya no tanto, digamos, de las ideas estructuralistas siguen siendo importantes, pero sobre todo la teoría de la dependencia, que en particular va a integrar elementos de historia, del estructuralismo latinoamericano, de Prebisch, etcétera, y también algunas ideas de Marx dentro de su sistema de pensamiento. Entonces, nos va a decir esta teoría de la dependencia que el capitalismo moderno está caracterizado por una relación basada en la estructura del centro-periferia, ahí sigue tomando esos elementos, ¿cierto? Entre los países occidentales industrializados y los atrasados tecnológicamente, pero sobre todo entonces va a adoptar un enfoque histórico que va a rechazar de alguna u otra forma la teoría de la modernización, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una crítica a lo que venía diciendo hace un momento y va a tomar como un supuesto importante el intercambio desigual y las relaciones asimétricas de poder entre el centro y la periferia. Entonces aquí también vamos a tener esa lectura marxista de entender esas estructuras y esas relaciones entre entre el centro y la periferia como unas estructuras de poder, ¿cierto? Un poco utilizando esos lentes más marxistas, si ustedes quieren. Y también va a afirmar la inviabilidad de una senda de desarrollo capitalista al estilo de Rostow de los países latinoamericanos dirigida por las burguesías, ¿cierto? Entonces, la idea, y ese es el punto en el que la teoría de la dependencia, digamos, va a romper de forma un poco más importante con la teoría de la modernización, es que si la historia importa, si cada proceso es único, irrepetible, etcétera, pues no podemos estar todos los países en una misma senda de desarrollo para converger hacia el mismo estado de desarrollo que es ese de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, ¿cierto? Entonces, desde la historia, vamos a decir, y desde la teoría de la dependencia, cada país está en un proceso histórico único, irrepetible y sobre todo irreversible también, ¿cierto? Tenemos unos caminos marcados por nuestras condiciones que no son solamente culturales, sino también sociales, políticas, económicas, y que definitivamente no nos dejan, digamos, o hacen más bien único cada trayectoria de cada uno de los países. Entonces, en ese sentido, que va a romper con esa idea de la senda del desarrollo, pero también aquí, a partir de la teoría de la dependencia, el elemento marxista importante, además de esa relación de poder entre el centro y la periferia, es que al interior de los países mismos va a ser muy importante entender la estructura social y política, sobre todo con las élites y las burguesías nacionales, que según la teoría de la dependencia van a encontrarse en armonía con los intereses de los países del centro, ¿cierto? En particular con las burguesías de los países del centro. Entonces, en ese sentido, es que la teoría de la dependencia va también a integrar ese capítulo, digamos, un poco más marxista, integrando esa idea de la lucha de clases también al interior de los países, pero también de esos intereses a nivel internacional que coinciden por parte de los capitalistas, de los burgueses, etcétera, de las élites, tanto en los países de la periferia como en los países del centro. Y en particular, uno
autores más importantes de esa época va a ser Celso Furtado, que en este libro, en el 61, Development and Underdevelopment, va a sistematizar por primera vez lo que ya se venía hablando, ¿cierto?, acerca de la teoría de la dependencia, en donde nos va a explicar también que las economías subdesarrolladas se habrían convertido en estructuras híbridas que no siguen el camino recorrido por Europa o por Estados Unidos directamente, ¿cierto? Sino que otra vez recorren su propio camino, tienen su propia trayectoria, y en ese sentido, Furtado nos va a explicar que el subdesarrollo es un proceso discreto, ¿cierto? No es un proceso que haga parte de un continuo, de una senda común, etcétera, sino que es un proceso absolutamente único para cada uno de los países. Más adelante, en el 69, Cardoso y Faleto, otros autores importantes de la teoría de la dependencia, van a subrayar la importancia que lo que les decía, ¿cierto?, de los intereses mutuos entre las clases burguesas de los países desarrollados y de los países en vía de desarrollo para continuar con esa dinámica de explotación por parte de los países del centro, ¿cierto?, pero sobre todo de los capitalistas, de los burgueses, con respecto a los trabajadores y con respecto sobre todo a los productores de alimentos, materias primas, etc. Y otra citación en inglés, ¿cierto? Perdón, pero aquí viene una citación bien importante de Celso Furtado que nos cuenta un poco qué significa su teoría, ¿cierto? Entonces, empieza con esta pregunta. Why have countries that emerged as a result of the economic expansion of Europe and that were organized to facilitate that expansion lag so far behind their development, ¿cierto? ¿Por qué tenemos esas diferencias tan grandes entre unos países que le ayudaron a Europa a encontrar su desarrollo, ¿cierto? Países que obviamente hacían parte de las antiguas colonias, ¿cierto?, que fueron colonias hasta muy recientemente, esto nos lo está diciendo Furtado en el 87, y por qué esos países que fueron clave para el desarrollo de Europa siguen estando tan rezagados con respecto a esos países europeos. Y nos dice lo siguiente: The theory of growth that blossomed immediately after World War II was a conventional dynamization of macroeconomic models, ¿cierto? La teoría del crecimiento que surgió justamente después de la Segunda Guerra Mundial fue simplemente una dinamización convencional de los modelos macroeconómicos. Eso es la economía del crecimiento según Furtado. But inquiry into the reasons for backwardness is meaningful only in the historical context, which demands a different theoretical approach. Entonces nos va a decir, y aquí está haciendo la diferencia entre la economía del crecimiento y la economía del desarrollo, ¿cierto? No podemos simplemente hacer una dinamización convencional de los modelos macroeconómicos y de la teoría macroeconómica, sino que para entender las razones de ese atraso, ¿cierto? Necesitamos necesariamente hacer un análisis histórico contextual, ¿cierto? Entonces, por eso la historia va a ser un análisis contextual, la economía va a ser un análisis contextual e histórico, y la historia va definitivamente a jugar un papel muy importante en la economía del desarrollo según Furtado y según los cepalinos en esta época, ¿cierto? Y en ese sentido, pues no podemos quedarnos solamente con la teoría económica y la teoría macroeconómica tradicional, sino que necesitamos una aproximación teórica diferente, que es justamente lo que quieren ofrecer Furtado y los cepalinos en ese sentido. Pero nos va a decir Furtado, la historia no debería jugar el papel simplemente de describir los fenómenos económicos y sociales, sino que es necesario que desarrolle también herramientas analíticas que permitan interpretar las relaciones entre las variables, ¿cierto? No nos podemos quedar solamente en, digamos, algunas ramas de la historia que solamente pretenden describir lo que está sucediendo en algún momento dado, ¿cierto? Describir con hechos, con estadísticas, etcétera, sino ir mucho más allá y desarrollar un análisis más profundo de cómo funcionan las variables que estamos observando dentro de este estudio económico que queremos hacer, ¿cierto? Entonces aquí, fíjense, muy importante, la economía y la economía del desarrollo no puede ser solamente economía.
tiene que ser necesariamente economía informada por la historia, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces la teoría del desarrollo económico, nos va a decir Furtado, se va a mover en dos planos distintos. Por un lado, en las formulaciones abstractas y por otro, en la aplicación de esas formulaciones a las realidades históricas. Entonces, esas formulaciones abstractas, recuerden un poco lo que veíamos en el módulo 1 también, tiene que ver con estos argumentos de Hirschman y de Berman acerca de la abstracción, ¿cierto? Nos ayuda a abstraer esos mecanismos reales del proceso de crecimiento basados en modelos con relaciones estables. Fíjense que aquí estamos volviendo otra vez a esa idea de las estructuras. Una estructura o la estructura de la economía solamente la podemos determinar si tenemos un modelo que expresa unas relaciones suficientemente estables, estructurales, ¿cierto? Que no cambian por lo menos en un buen periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, seguimos con esa idea metodológica también de poder encontrar esa estructura de la economía que venía desde Prebisch, ¿cierto? Y ese es el primer punto analítico importante que va a defender Furtado. Y después vamos a aplicar esas formulaciones a las diferentes realidades históricas, ¿cierto? Entonces, fíjense que de todas formas es una metodología que históricamente es bastante particular, ¿cierto? Porque seguimos dándole prelación, obviamente, a la abstracción de ciertas categorías, de ciertas relaciones entre diferentes variables, para después sí poder ponerle, si ustedes quieren, rellenar con contenido empírico, ¿cierto? Es decir, una vez que ya tenemos determinadas más o menos esas variables y esa estructura, entonces ahora sí vamos a mirar cómo aplicamos esas formulaciones a ese contenido empírico, a ese contenido histórico de cada uno de los países que queramos estudiar. Y nos va a decir Furtado también, el papel que juega la historia es el de ayudarnos a reconocer la irreversibilidad del proceso económico histórico que hace imposible eliminar el factor tiempo, ¿cierto? Sobre todo, pues, obviamente una crítica a algunos modelos de crecimiento económico, si ustedes quieren, ¿cierto? No podemos simplemente hacer reversible el tiempo, ni mucho menos, ¿cierto? Sino que tenemos que entender que estamos partiendo de un punto de partida particular, con unas trayectorias particulares, etcétera, y no podemos quitar de nuestra vista el factor tiempo en el momento en que hacemos nuestros análisis. Tiempo con todas las consecuencias que eso implica, ¿cierto? No solamente la variable t en nuestra regresión o lo que sea, sino sobre todo el tiempo entendido como todos los procesos históricos que se van dando a nivel también institucional, a nivel político, social, etcétera. Y nos va a decir también que las diferencias estructurales de las economías en diferentes estados del desarrollo hay que tenerlas en cuenta para este análisis. Creo que esta es una de las últimas citaciones en inglés que les voy a leer hoy, creo, no sé, no les prometo nada. Nos dice lo siguiente en el 52 Furtado. Nos dice, The Theory of Economic Development, hablando de cómo deberíamos desarrollar las teorías de la economía del desarrollo. The theory of economic development in its general form does not fall within the categories of economic analysis. Fíjense lo que está haciendo Furtado. Está sacando a la teoría del desarrollo económico de las categorías del análisis económico. Entre otras cosas, recuerden ustedes, porque es que el desarrollo económico, acuérdense lo que nos dice Hirschman, Curry, etcétera, todavía no está inventado. Todavía no hace parte de las subdisciplinas de la economía. Entonces, pues obviamente para Furtado esto tiene que ir mucho más allá de esas categorías del análisis económico. This is a point of view fairly widely accepted nowadays, and it should hardly, estamos hablando desde los 50, desde 1952, it should hardly be necessary to refer to the Seminar of Economic Development held at the University of Chicago in 1951, at which sociologists, anthropologists, and historians sat side by side with economists, ¿cierto? Entonces, nos está diciendo desde ya que no solamente no entra la economía del desarrollo dentro de las categorías de análisis tradicionales de la economía, sino que además tiene que ser necesariamente
un problema que tiene que ser pensado y una teoría que tiene que ser desarrollada desde una perspectiva pluridisciplinaria. Y hace mención, fíjense ustedes, nada más a la Universidad de Chicago en 1951, en donde había un seminario de desarrollo económico, en donde al que él asistió, en donde estaban sentados codo a codo economistas, sociólogos, antropólogos, historiadores, ¿cierto? Entonces es un tema que va mucho más allá de la economía, es un tema que definitivamente necesitamos entender desde una perspectiva muchísimo más amplia en ese sentido. Y nos va a decir lo siguiente: economic analysis cannot say why any society starts developing and to what social agents these processes do. Nevertheless, it can describe the mechanism of economic development. Entonces, la economía o el análisis económico definitivamente no nos puede dar las razones, no nos puede explicar por qué una sociedad empieza a desarrollarse y cuáles son los agentes sociales que son responsables de ese desarrollo particular, ¿cierto? Y en cambio, pero nos dice, de todas formas, la economía lo que sí nos puede ayudar a hacer es simplemente, fíjense el rol que le está dando a la economía, describir el mecanismo del desarrollo económico. No nos puede explicar las razones y las causas por las cuales nos desarrollamos o no, solamente nos puede ayudar a describir el desarrollo económico. Sebastián. Otra vez. Súper interesante esa pregunta, un poco como la de Santiago, ¿cierto? Furtado, como les mencionaba, era profesor en la Sorbona. Entonces, Furtado tenía una interlocución muy importante con el mundo académico en general y obviamente, pues a Furtado lo van a oír, lo van a discutir, va a haber, digamos, va a ser una persona importante dentro de la geografía de la disciplina. Eso por un lado. Por otro lado, esa es la época también de la interdisciplinariedad en economía, a pesar de que es la época también de la especialización de todas las disciplinas sociales, de todas las ciencias sociales. Cada vez, a partir de la Segunda Guerra Mundial, nos empezamos a especializar cada vez más, los economistas por un lado, los sociólogos por otro lado, y empezamos a tener subespecializaciones al interior de nuestras disciplinas, los antropólogos, los historiadores, etc. Pero, por lo menos hasta los años 50, 60, sobre todo en Estados Unidos, se va a defender la idea de que los proyectos científicos tienen que ser necesariamente proyectos multidisciplinarios. Piensen en el proyecto Manhattan, ¿cierto? De la bomba atómica. Es un proyecto totalmente multidisciplinario para poder producir la bomba atómica, por ejemplo. Pero piensen también en lo que les comentaba acerca de los modelos macroeconométricos de gran escala, ¿cierto? De Tinbergen, etcétera. En Estados Unidos, el responsable de esos modelos va a ser Lawrence Klein. Y Klein, que es, ya lo habíamos mencionado, el primer PhD de Paul Samuelson, va a ser un tipo que va a construir esos modelos también con la ayuda de los psicólogos, por ejemplo, en Michigan, ¿cierto? Y de otras disciplinas. Recuerden también los trabajos de la RAND Corporation. ¿Se acuerdan de la RAND? ¿O no? ¿Nunca la mencionamos? La RAND era una especie de tanque de pensamiento en donde, entre otras cosas, von Neumann, recuerdan a von Neumann, ¿cierto? Matemático, economista, digamos, cofundador, si ustedes quieren, de la teoría de juegos, desarrolló sus métodos de teoría de juegos desde unos equipos absolutamente pluridisciplinarios, que no solamente, en donde no solamente había economistas, sino matemáticos, también psicólogos, etcétera, que estaban interesados en entender simplemente el comportamiento humano, ¿cierto? Y en entender también esa sesión, pues este semestre la sacamos, pero en hacer desarrollos acerca de la racionalidad o la razonabilidad, ¿cierto? Para entender cómo funcionan, cómo tomamos decisiones, pero no solamente a nivel individual, sino también a niveles de países,
en particular en un contexto de guerra o en el contexto de la Guerra Fría, ¿cierto? Que es toda la discusión de von Neumann, de Morgenstern, etcétera, para entender cómo funcionan los países para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, todos esos proyectos son absolutamente multidisciplinarios, ¿cierto? Y es un poco la característica del momento. Entonces, esto que está diciendo Furtado, pues es bien recibido, ¿cierto? Es lo normal, es la forma en que se debe hacer la ciencia social seria, teniendo en cuenta una cantidad de aproximaciones, una cantidad de visiones distintas, pero eso pues se va perdiendo poco a poco, sobre todo por los tipos de formaciones que vamos a empezar a tener en las universidades a partir de ese momento, que es lo que les cuento, es el momento en que las revistas se empiezan a especializar cada vez más, ¿cierto? Las disciplinas cada vez se empiezan a aislar un poquito más, y en particular con lo que mencionábamos hace un par de semanas, con esta idea de jerarquías dentro de nuestra disciplina económica, la economía va a empezar a creerse cada vez más el cuento de que es la reina de las ciencias sociales y de que no necesitamos de otras ciencias sociales para entender este tipo de problemas. Entonces, eso va a ir viniendo poco a poco, paulatinamente, aunque ustedes saben, no toda la economía es así, ¿cierto? Hay mucha economía que obviamente acepta y le da la bienvenida al conocimiento de otras disciplinas. Entonces, más o menos eso por ese lado. Muy bien, después de todo esto, ¿cierto? Después de esos años más fuertes, si ustedes quieren, por lo menos que en general presentamos como los años un poco más fuertes de la CEPAL, va a venir una siguiente etapa, digamos una tercera etapa, que llamamos por falta de un mejor título, ¿cierto? La crisis del estructuralismo, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que va a suceder en los años 70, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, en donde el contexto político va a cambiar directamente, ¿cierto? Y no solamente el contexto político, sino también el contexto académico, y el contexto académico al interior de nuestra disciplina va a empezar a sufrir unos cambios importantes, entre otras cosas, porque muchas de las universidades importantes en donde se enseña economía en Estados Unidos van a, digamos, no van a dejar de ser las universidades tradicionales, ¿cierto? Pero van a llegar unos nuevos jugadores que son las business schools, ¿cierto? Son esas escuelas de negocios que van a empezar a ser cada vez más importantes porque primero pueden contratar mejor a los profesores de economía. Entonces, una persona como Lawrence Klein, que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Macroeconometrista, pues puede irse a la escuela de Wharton en Estados Unidos, en Pensilvania, a ganar, no sé, el equivalente hoy en día de $250,000 al año, en lugar de irse a una universidad normal, ¿cierto? Y ganarse solamente 150,000 o 120,000, ¿cierto? Que igual no está mal. Pero entonces va a haber ese tipo de facilidades, y sobre todo en las business schools, pues a pesar de que las personas estudien economía, va a empezar a haber un énfasis cada vez más importante, sobre todo en las finanzas, ¿cierto? En ese tipo de materias, en ese tipo de clases. Y en ese sentido, el pensamiento poco a poco, digamos, dominante, va a empezar a cambiar. Las preguntas importantes que se van a hacer las personas en sus pregrados, etcétera, van a ir cambiando, ¿cierto? Al unísono con los cambios en el mundo político. Por ejemplo, ustedes ven estos dos personajes. ¿Se acuerdan quiénes son estos dos personajes? Thatcher y Reagan, ¿cierto? Que justamente van a, digamos, liderar algunas políticas un poco en contra de eso que se había consolidado hasta ese momento, hasta los años 70 y los años 80, y que venimos hablando desde el primer módulo, ¿cierto?, acerca del estado del bienestar. Entonces, va a haber unas reacciones importantes por cuenta de eso que hoy llamamos el neoliberalismo, que vamos a ver en la próxima sesión también, que van a atacar ese tipo de políticas y ese tipo de pensamiento también, que de alguna forma es institucionalista, como decía Daniel hace un momento, ¿cierto? Y que tiene unos vínculos importantes también con la CEPAL. Entonces, esa era, entre comillas, keynesiana, ¿cierto? Porque es una era keynesiana
pues entendiendo el keynesianismo como un espectro absolutamente amplio de pensamiento, de métodos, de maneras de hacer no solamente teoría económica, sino también política económica, van a perder hacia esos años mucho terreno en el ámbito académico, afectado sobre todo por ese fenómeno nuevo que mencionábamos, creo que el lunes o la semana pasada, que va a ser la estanflación, que no puede ser explicado en principio por los modelos macroeconométricos de gran escala utilizados en ese momento, tanto en el aspecto académico como en la práctica de los y las economistas, ¿cierto? También en los ministerios, en los bancos centrales, etcétera. Modelos que, como les explicaba con la historia de Tinbergen, se vuelven cada vez más difíciles y más costosos de mantener. Porque recuerden que no se trata solamente de un modelo que uno corre en un computador, sino que se trata de todo un andamiaje, de toda una institución, de todo un equipo de expertos, de todo un equipo de computación, etcétera, que hay que mantener y que hay que financiar para poder seguir haciendo los análisis de economía, de la macroeconomía y de la coyuntura económica. Pero obviamente, si tenemos esos modelos tan costosos que no son capaces de explicar lo que está pasando con la estanflación y estamos metiéndole millones y millones de dólares al año a esos modelos, pues obviamente esos modelos van a empezar a caer en desgracia rápidamente, ¿cierto? Y la gente va a dejar de querer aprender a hacer, a especificar ese tipo de modelos y se van a empezar a ir sobre todo por los modelos un poco más sencillos, entre comillas, en términos de ese andamiaje institucional que es mucho menos importante, que se necesita, por ejemplo, para construir un modelo nuevo clásico al estilo de Lucas, de Sargent, más adelante los modelos de ciclos reales como los de Kitlan y Prescott, etcétera, que obviamente matemáticamente son muy sofisticados, pero que uno los puede hacer, los puede desarrollar solamente casi que con papel y lápiz, ¿cierto? Y ya está, sin necesidad de muchas más cosas. De pronto, obviamente sí, con un computador, etcétera, ¿cierto? Pero ya los computadores no necesitamos la capacidad computacional que necesitábamos para los modelos macroeconométricos de gran escala. Más o menos hacia los años 70, además, para volver a América Latina, se empieza a agotar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y se experimentan, obviamente, unas tasas de inflación altísimas, ¿cierto? Con, además, agravados por los choques petroleros, por el incremento de las tasas de interés internacionales, pero también, ¿cierto?, con unos proyectos y unos programas de alguna forma también populistas en algunos países de América Latina, dado por las dictaduras militares, etcétera, ¿cierto?, que van a llevar también a la crisis de la deuda de América Latina y a eso que llamamos como la década perdida de los años 80, en la que América Latina no avanzó, ¿cierto?, en términos de desarrollo económico y en cambio perdió terreno, sobre todo con países asiáticos como Japón, los tigres asiáticos, en términos también de su importancia relativa en el sector o en el comercio internacional simplemente, ¿cierto? Entonces, todo esto ayuda obviamente a que la CEPAL, el pensamiento cepalino, de alguna u otra forma empiece a ser señalado como responsable a pesar de que no es el responsable de estas desgracias, ¿cierto? Y entre otras cosas porque el pensamiento cepalino, como les decía hace un momento, nunca fue aplicado hasta sus últimas consecuencias y de forma sistemática, etcétera, en todos los países de América Latina y ni siquiera en un solo país de América Latina a lo largo de todas estas décadas, ¿cierto? Pero digamos que eso hace parte, digamos, del contexto y de la narrativa en general que nos cuentan en general. Además de eso, va a venir un amigo, ¿cierto? Un viejo conocido que es el Consenso de Washington, que de alguna forma plantea la pregunta de si estamos regresando hacia algunas ideas, algunos ideales sobre la teoría de la modernización a partir de estas ideas que se plantean en el Consenso de Washington, ¿cierto? Que en general las tomamos de este paper del 89 de John Williamson, que es quien expresa eso que él piensa que es un consenso entre varias instituciones que están basadas en Washington, ¿cierto? En particular el Banco Mundial, en particular el Tesoro de Estados Unidos,
en particular el Banco Interamericano de Desarrollo, ese tipo de instituciones, en donde supuestamente habría algunas ideas fuertes, más o menos consensuadas entre estas instituciones y de alguna u otra forma entre algunos economistas o alguna parte, algún sector de la disciplina económica. Eso pues con respecto al consenso de Washington, ya vamos a ver un poquito más concretamente qué era lo que estaba pensando y defendiendo el consenso de Washington, ¿cierto? Sin embargo, como en el caso de la CEPAL, ¿cierto? Estas recomendaciones de lo que llamamos el consenso de Washington, que ustedes se dan cuenta que es algo mucho más etéreo que la misma CEPAL, ¿cierto? No es una institución específica la que está diciendo algo, sino que es algo que se cree significa una especie de consenso entre algunas instituciones en un lugar particular, en una época particular, que es Washington y, como les digo, Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esas recomendaciones del consenso de Washington no van a ser tenidas en cuenta por todos los países, en todos los niveles, en todos los momentos del tiempo, así como las ideas de la CEPAL tampoco fueron tenidas en cuenta ni utilizadas como una receta para llegar al desarrollo, ¿cierto? Williamson, que es la persona que sistematiza esas ideas, va a crear una lista de 10 políticas económicas con la que cree que estas instituciones estarían de acuerdo, ¿cierto? Lo que les decía, bueno, el FMI también, el Banco Mundial, el Tesoro de Estados Unidos, y crea esa lista con la idea de poder superar esas ideas equivocadas sobre las cuales se ha basado la política de desarrollo desde los años 50 que ha llevado a la región a esta crisis, a la región de América Latina, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí otra vez viene esta idea de que sí definitivamente hay algunas ideas equivocadas y otras ideas que sí son más racionales, sistemáticas, occidentales, etcétera, que en ese sentido nos devolvería un poco a la teoría de la modernización, que están expresadas en eso que esas instituciones sabrían hacer un poco mejor o no. Y nos va a decir también que esas ideas concebidas para el contexto latinoamericano serían aplicadas un par de años después a las economías de Europa del Este después de la caída de la URSS, ¿cierto? O sea, todas estas ideas, del consenso de Washington que fueron pensadas sobre todo para terminar o culminar ese proceso de desarrollo en América Latina, van a ser utilizadas más adelante, un par de años más adelante, cuando finalmente se cae la Unión Soviética, ¿cierto? Para aplicarlas a los países de Europa del Este que quedan desamparados de la Unión Soviética. Y esas ideas, también para que las vayamos problematizando, ¿cierto? Y para que veamos que no son necesariamente tan alejadas de algunas ideas que pueden ser razonables, ¿cierto? Eran las siguientes. Por un lado, la primera tiene que ver con la disciplina presupuestal. Y nos va a decir Williamson que en el contexto de la crisis de deuda latinoamericana y de los grandes déficits en la balanza de pagos y de los problemas de inflación, definitivamente hay que hacer algo después de esa década perdida para poder recuperar esos niveles de productividad, ¿cierto? De producción simplemente en estos países latinoamericanos que simplemente no crecimos incluso decrecimos durante los años 80, ¿cierto? Entonces, digamos que dado el contexto en el que nos estamos planteando, después de los años 80, con estos problemas de balanzas de pagos, con esos problemas de grandes déficits, estamos planteando una medida de disciplina presupuestal que definitivamente es bastante razonable cuando la vemos desde el punto de vista histórico, desde el contexto desde el cual estamos hablando, ¿cierto? La disciplina presupuestal no se está proponiendo en el vacío, se está proponiendo en 1989, como les digo, después de ese contexto con esos problemas de inflación, etc. Víctor. La crisis de la deuda, ¿qué tanto golpeó a países como México? Ahí hay una zona que existe, de la parte del pago. Ajá. Los países como Colombia, yo he escuchado que en esos años eran balanzas cafeteras y claro, la bonanza cafetera hace parte de la historia, pero también la bonanza del narcotráfico hace parte de la historia, sino que muchas veces no queremos decirlo tanto, ¿cierto? Tan abiertamente. Entonces, Colombia, como cosa rara, ¿cierto? Tiene ese nadadito de perro. Nosotros siempre estamos ahí
saliendo a flote mediocremente, pero nunca pasa nada. Colombia no tuvo tasas negativas de crecimiento durante los años 80, ustedes me corrigen, pero no tuvo, ¿cierto? Tuvimos unas tasas muy bajas de crecimiento, pero nos mantuvimos a flote, entre otras cosas, sobre todo por el tema del narcotráfico. También hubo una práctica del Banco Central, del Banco de la República, bastante cuestionada, que se conoció como la ventanilla siniestra del Banco de la República, en donde había literalmente una ventanilla en donde las personas podían ir a nacionalizar dinero, ¿cierto? Dólares en general, sin que el Banco de la República te preguntara de dónde venía ese dinero. Entonces tú cambiabas tus dólares por pesos colombianos allá en esa ventanilla, y eso, entre otras cosas, pues logró mantener a flote la economía colombiana. De otra forma, hay que decirlo, si no hubiera sido por el narcotráfico, hubiéramos tenido una crisis gigante. Como digamos, el narcotráfico sigue siendo muy importante en términos del Producto Interno Bruto en Colombia, ¿no? Yo no sé si ahorita el rubro es como el tercero o el segundo más importante en términos de nuestras exportaciones, ¿cierto? Lo que pasa es que no lo decimos mucho, lo estamos empezando a decir, y entre otras cosas, eso es uno de los puntos importantes que hay que volver a reconocerle, digamos, al gobierno de Santos, ¿cierto? Yo no soy muy partidario de reconocerle muchas cosas a Santos, pero hay como 3 cosas importantes. Esa es una de ellas. Hablar de eso de forma un poco más clara, no solamente dentro de Colombia, sino a nivel internacional, para poner el tema de la legalización, regulación del mercado de las drogas, por lo menos sobre la mesa, ¿cierto? Entonces, eso fue un poco lo que pasó. Sí, porque es que por mí fue un pésimo, o sea, después de muchas de la experimentación y estuvimos la comida, no puedes comprar cosas, un día costaban 10 pesos y al día siguiente costaban 20. Exactamente. Entonces, fíjate que, o sea, desde Colombia nosotros lo vemos como algo más tranquilo, con unos niveles de inflación importantes también que duraron hasta los 90, de todas formas, de 2 dígitos, etcétera, pero que definitivamente no lo vivimos en carne y hueso de forma tan importante, ¿cierto? Pero fue una crisis grandísima en muchos países de América Latina, y por eso, otra vez insisto en entender ese contexto en el cual el Consenso de Washington hace ese tipo de recomendaciones, con todas las críticas que pueda tener, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver en la próxima clase porque creo que se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Pero sobre todo de poder invitarlos e invitarlas a ustedes a que leamos esa idea del Consenso de Washington desde ese contexto particular para problematizarlo un poco más y obviamente criticarlo, ¿cierto? Pero no satanizarlo directamente en ese sentido. Listo, nos vemos el miércoles, el lunes es festivo, por eso dudé.